Hola Lili, muy buenas tardes a todos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, tú. Qué Bien, gusto escucharte de nuevo. ¿Cómo vas? bien, bien. ¿Ves? Aquí ya como terminando la época de frío, entonces un poquito como resfriada, creo yo, pero bueno, ya se acerca la primavera y ya viene lo mejor, digo yo. En Colombia no se sienten tanto las estaciones, acá se sienten un poquito más. Entonces, por eso como que los cambios pegan un poquito. Ok. Pero, pero bien, igual el frío también es rico y también me recuerda a Bogotá y a Colombia, que allá todo el tiempo vivía como en frío. Bueno, sí, qué maravilla. Sí, acá está pues bien. Igual, digamos que Bogotá está frío por estos días. Ha Ajá, estado como lloviznando, pero bien, bien, está rico. Además que nos está también, saludando, estaba dando un poquito de tiempo para empezar a saludar los que se van claro, conectando con nosotros. Veo que Ana Patricia nos está saludando. Hola Ana Patricia. Hoy vamos a hablar, Lili, de la tanatología. Yo tengo que reconocer que son muy ignorante en el tema, que sentía que era un tema nuevo y resulta que eso es un tema que ya tiene casi 50, 60, 70 años. Creo que se estudia desde los años 50 y se estudia casi hasta como una ciencia, o sea, de paso es como un conocimiento científico de la muerte, sus ritos y bueno, y todo lo que tiene que ver con este tema que siento que no sé si es de humanos, que le huimos un poquito, ¿no? Casi nunca queremos como hablar del tema de la muerte, nunca lo vemos como algo viable, pero sí que es importante tener una buena relación con la muerte, saber qué nos espera y aprender a manejarla, digamos que obviamente no negando las emociones que se traen con lo que es este tema, sino tal vez aprendiéndolo a manejar de una manera más consciente, ¿sí? Y bueno, y aprendiendo que de pronto en el más allá hay mejores cosas de las que tenemos más acá. bueno, evidentemente sí, indiscutiblemente este tema es una ciencia. Son muchos los beneficios que se le atribuyen a la tanatología. Y pues bueno, digamos que quién mejor que la persona que traemos hoy, nuestra invitada Belvi. Belvi no solamente, digamos que es nuestra invitada de hoy, sino además ha sido una persona que nos ha acompañado, digamos, durante algún tiempo que hemos estado haciendo estas transmisiones. De hecho, en algún momento como que nos dijo, hey, soy tanatóloga y pues bueno, digamos que entablamos allí como alguna conversación interesante y pues tenemos hoy la fortuna que nos acompañe. ¿Mm? Tengo que No, decir que esta mujer, señora. Lili, te quería decir que conocí a Belvi. Belvi vive aquí en Querétaro, donde yo estoy viviendo actualmente. Ella, aunque es de Ciudad de México, la conocí llegando acá hace 2 años y quiero decirte que ella es todo un personaje, ella es una biblioteca andante. De paso, hasta cuando le decíamos, oye, ¿por qué te llamas Belvi? O sea, fue como media hora de conversación de todo lo que rodea su nombre, desde de dónde viene, cómo se escribe, y es, además de tener mucho conocimiento de este tema, me encanta porque siento que tiene conocimiento sobre muchas cosas. Sí. Entonces, es una mujer muy culta, muy divertida, muy mexicana y bueno, creo que va a ser una charla muy, muy interesante. Sí, interesante. Adicional, bueno, digamos que Elvi, ella nos va a contar mucho mejor la historia, pero para hacer corto el cuento, pues digamos, en este momento está terminando su carrera de chef repostera, que es como su hobby, es administradora de empresas, se inició hace unos años como dula, que ya ella un poco nos va a contar cuál es el oficio de una dula para quienes no nos tengan este término como muy incorporado. Y, digamos, hace algún tiempo se certificó en tanatología. De hecho, pues la tanatología, te lo estaba diciendo ahorita, es una ciencia y son muchos, digamos, los beneficios que se le atribuyen a este acompañamiento que se hace. Eh, que tiene que ver, pues, básicamente con digamos, el tema de la tanatología, pues, básicamente tiene que ver con ese estudio de la vida que incluye la muerte, ¿sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, no siempre lo mira como hechos separados. Entonces, bueno, creo que sin dar más, pues, además es mamá, tengo que decirlo, además escribe, tiene un blog y escribe, tuve la oportunidad de leerme todo su blog y escribe de una manera encantadora y bueno, creo que sin más vamos a buscarla, que por aquí la tenemos y de verdad que es un placer
Me siento muy honrada, Belvi, que nos acompañes. ¿Cómo estás? Creo que debe tener la señal un poquito Hola, retrasada, ¿será? Sí, ¿Nos un poco, escuchas? sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí hablando de ti, realmente tengo que decir que pues admiro muchas cosas que haces y creo que tienes mucho por compartirnos el día de hoy y sobre todo por aclararnos. Fíjate que le estaba contando aquí a las personas que nos acompañan, pues que ya digamos son varias, un poquito acerca de tu trayectoria, contándole que pues eres administradora, que de oficio y digamos de hobby más bien, estás terminando tu carrera de chef repostera, te dedicas, digamos, alguna parte del tiempo a trabajar todo lo que tiene que ver con repostería, pero digamos que ya hace varios años decidiste, digamos, como formarte como dula y luego incursionaste en todo esto de la tanatología. Entonces, creo que sería bueno, no sé por dónde quieras arrancar, si le explicamos a la gente un poquito de qué se trata el tema de ser dula o de qué se trata la tanatología, cómo te incorporaste acá, o sea, este micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Y sí, los vengo siguiendo desde que empezó este proyecto de La Ventana, que se me hace súper interesante y una forma muy amigable de ponernos al día sobre temas que de pronto no son tan comunes, ¿no? Uh-huh. Yo empecé toda esta parte, digamos, más humana desde que nacen mis hijos. Tengo 2 hijos, uno de 10, Diego, y uno de 4, Elian. Cuando ellos nacen, mi vida da un cambio por completo. Yo soy administradora de profesión, pero decido renunciar a la empresa donde estaba y dedicarme de tiempo completo a mi familia. No es una decisión sencilla, pero es una decisión muy llenadora, o sea, te llena en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y bueno, ya con los bebés en casa, con Diego principalmente, decido estudiar y certificarme como instructora de estimulación temprana y prenatal. Ahí conozco Además, otro aspecto del ser humano, me encanta, empiezo a dar pequeños talleres, hago las prácticas obviamente con mis hijos. Y cuando nace Lian, decido estudiar y certificarme como dula para hacer acompañamiento al parto, en el embarazo y posparto. Esta otra parte he tenido la oportunidad de acompañar a mamás en trabajo de parto y no sabes qué experiencia tan enriquecedora es. Yo misma tuve 2 partos en agua, acompañada de dulas. Después, estas dulas fueron mis compañeras de trabajo, mis maestras, mis mentoras. Ha sido increíble poder participar con ellas. He conocido un mundo que ahí está, que ahí ha estado siempre, pero que a veces no lo volteamos a ver por la premura de la vida, ¿no? La vida te va llevando a que el hospital y a tener los hijos lo más rápido, lo menos indoloro posible, pero como yo siempre les he dicho, ¿quién les ha dicho que duele tener un hijo? Es que un hijo no duele cuando lo tienes, pero es sí, el yo miedo que nos inculcan, creo que hay mucho ¿no? mito Y que hay que alrededor, tener ¿no? mucha preparación. Exacto, bueno, son muchos mitos que hay que vencer. Yo creo, área y dolió, o sea, yo supongo, sí sé que cuando es natural realmente es mucho más fácil. Sin embargo, le tienes a veces más miedo a lo natural que a cuando te inducen o cuando te vas a una cesárea porque dices, ah, no, me van a dormir, el médico se encarga, pero cuando despiertas de la cesárea y te das cuenta lo doloroso, sí, y lo larga que es la recuperación, obviamente siento que sí estamos mal informadas frente a los partos naturales y a todo lo que nos dicen, ¿no? Que te hacen no sé qué y que te rasgas y que bla, 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 y que el dolor y que no te aguantas y que puedes pasar horas sufriendo. Yo puedo decir por experiencia propia que me arrepiento de no haber tenido un parto natural y pues yo no quise probarlo tampoco, o sea, me quedé con la única experiencia, pero con mis amigas que sí tuvieron partos naturales y me decían que era muy, muy fácil.
Sí, claro, o sea, sí, obviamente en el momento en que están haciendo, pues es un cuerpo que está saliendo de tu cuerpo. Entonces tampoco es que estornudes y listo, ¿no? Pero finalmente es una preparación general la que se debe de tener y es maravilloso. Ahora, no importa si es parto, parto en agua, cesárea, lo importante es que sean partos humanizados, que tengas tú el control de tu parto, que tú decidas qué es lo que quieres y no quieres para ti, para tu bebé. Eso es lo más importante del trabajo de una dula. Acompañar a la familia que se está formando, porque finalmente cuando nace un bebé, nace una familia, nace una mamá, nace un papá, nace una abuela, nace toda la familia. Entonces, el trabajo de la dula es acotar, acompañar este nacimiento para que sea lo más respetado, hermoso, humano posible y que tú tengas ese recuerdo tan vívido y tan precioso que solamente en la intimidad se debe de tener, ¿no? Que no sea todo mecánico. Para precisar un poquito, digamos que es completamente distinto al trabajo de las matronas, ¿no? Porque las matronas, entiendo yo, de alguna manera sí intervienen, digamos, como en la parte física, o más física me refiero como en la parte de, ¿cómo se llamará eso? De higiene y demás del parto, ¿verdad? Mientras que una dula es acompañamiento, digamos, emocional. Sí, físico y emocional. Nosotras no somos parteras, no podemos recibir un bebé en casa, no podemos suplir a un médico, no somos especialistas, no tenemos una formación médica. Nuestro trabajo es ayudar a la mamá, ya sea mediante aromas, masajes, posturas. Nosotros en México usamos mucho el rebozo para ayudar y empoderar a la familia que se está creando. Es como el entrenador de la mamá. Le echamos porras a la mamá para que aguante lo que sea, ya sea el parto, la cesárea, que no desista, ¿no? Esto es como un maratón. Todo el psicoprofiláctico, pues es el entrenamiento que llevas, tanto con posturas de yoga, con ejercicios para respirar, para relajarte, para ir conociendo tu cuerpo y lo que va a suceder, dándote información de lo que va a suceder, para que en el momento que sea el parto, pues es el día de la carrera, es el día que corres el maratón y estamos ahí como el coach para darte agua, para apoyarte, para quitarte el sudor, para decirte si puedes, para empoderarte. Entonces somos mujeres empoderando mujeres. Sí, qué bonito, qué bonito. Creo que Me acabo de antojar de tener una dula, pero ya no me puedo antojar de tener un bebé. Digamos que... No. No, o sea, hay límites, Beldi. Este es un tema interesante que creo que muchas personas desconocen, ¿no? Desconocen la posibilidad de tener, digamos, alguien que lo acompañe precisamente en ese momento en el que uno tiene tanto miedo y como tantas dudas, ¿no? Porque por más que existan, digamos, como el curso psicoprofiláctico, que es algo que haces durante el embarazo, por más que exista, digamos, como trate uno de tranquilizarse en ese momento y por más que en algunos casos se permita, digamos, como que el esposo te acompañe y demás, pues sí que hay mucha tensión, ¿no? Y mucha gente desconoce que existe, digamos, esta especialización, pero adicional está en todo el mundo. Eso estaba leyendo y no solamente está en todo el mundo, sino hace muchísimos años, como lo mencionó Yura hace rato. ¿Sí? Exacto. Es al momento en que yo doy vuelta hacia atrás y veo toda esta información que siempre ha estado ahí, es cuando decido indagar cada vez más. Porque esto no es de, bueno, me voy a agarrar un árbol y lo voy a tener como en los años 1800. No, o sea, esto no es así. Vamos a usar todo lo que hay ahora para que sea algo muy, muy sano, muy acotado, sin riesgos para nadie. Simplemente vamos a hacer uso de las técnicas que siempre han estado y que nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Y precisamente así también es como conozco la tanatología. Eso te iba a preguntar, Belvi, o sea, a ver, yo que te conozco, sé que tú eres una enciclopedia, ¿no? O sea, pregúntale sobre cualquier cosa, es más, te vamos a reto ahorita en el chat. Mentiras. Uno te puede
sobre Maratón. mucho conocimiento, de verdad, es muy entretenido estar contigo. Y ahora que estabas contando esto, que yo reconozco que no sabía que era una dula, que nunca lo había escuchado, pero sin embargo cuando investigamos decimos, ay, oye, es increíble que cosas que existen y que tú crees que ya has visto mucho o has conocido mucho y te das cuenta que sigues aprendiendo y que sigues conociendo cosas y digo, bueno, ¿y cómo hizo esto? Luego llega la tanatología, porque bien la tanatología la vemos como, ah, bueno, es la muerte, pero en realidad es el estudio de la vida, como lo dijo Lili, para que incluya la muerte, ¿no? Pero eso es como otro tema tabú, o sea, si bien en los partos y eso también somos todavía un poquito recatados, siento que este tema también es un poquito tabú y que no es algo, o sea, aunque es antiquísimo por decirlo así, o sea, lleva muchos años, no es tampoco algo tan popular. ¿Cómo llegas a que te guste esto, a que quieras estudiar como digamos, cosas tan especiales? ¿Sientes que es algo de tu infancia? Porque tu carrera es totalmente diferente, ¿no? ¿O sientes que ha sido simplemente por curiosidad? Yo creo que es un poco de todo. En México tenemos una cercanía con la muerte muy especial. Tenemos una simbiosis con la muerte particular. Nos gusta, nos atrae, la veneramos. Cada 1 de noviembre montamos un altar en las casas y convivimos un poco con las personas que ya no están físicamente, con el recuerdo de las personas, ¿no? Como la película de Coco, algo así, ¿no? Que nosotros invitamos a nuestros seres queridos a convivir esa noche con nosotros y les dejamos su comida favorita y las cosas que ellos más querían, a lo mejor la guitarra, algún instrumento, incluso, por ejemplo, se hace su comida favorita y podemos dejar hasta el mezcalito, el tequila, el tal, ¿no? Darles un gusto después de la muerte. Entonces, desde que yo era pequeña, yo me acuerdo que iba a jugar al cementerio cuando íbamos al pueblo. Mis abuelos son del pueblo de Guerrero, son de un pueblo de Guerrero, y a mí me encantaba ir a Semana Santa porque íbamos a ir a jugar con los primos y a ver, a leer, me encantaba ir a leer las tumbas de los muertos. Entonces es algo que creces sin tenerle miedo a la muerte, o sea, creces siendo, digamos, un poco su amigo. Cuando empiezo con este tema de ser dula, pues lamentablemente me doy cuenta de que hay embarazos que no llegan a término por alguna u otra razón y que se atraviesan en solitario porque Sí, tienes miedo de decirle a la gente, no sabes la reacción, tú no lo logras todavía asimilar, te duele porque el duelo duele, entonces no tienes esa apertura de decir, oye, me está pasando esto o tengo esta pérdida, porque generalmente la respuesta que recibes es, eres joven, no te preocupes, ahí vienen más, te puedes volver a embarazar. Sí, pero eso no quería que me dijeras, quería que me dijeras, oye, lo siento mucho, te claro. comprendo. Entonces, con con esta inquietud de encontrar gente que está transitando sola, a lo mejor un proceso de fertilidad que tiene muchas trabas para poder lograr un embarazo y también lo atraviesan las parejas solas. Es cuando doy un vuelto y digo, bueno, pues habrá que hacer algo y me encuentro a la tanatología. Entonces la tanatología me ayuda a mí a entender procesos de duelo que yo tengo, porque todos tenemos un proceso de duelo de alguna u otra manera, y entonces poder ayudar a las otras personas, no nada más como una dula, sino como un acompañante en cualquier momento de tu vida. Bueno, entonces en medio de todo sí estaba relacionado el tema, porque yo decía, bueno, ¿cómo llega de una cosa a la otra? ¿O será que solo le gusta estudiar cosas extrañas? Y tienes razón, yo soy colombiana, También, pero también eso también es cierto. Colombiana y yo veía este día de la Día de Muertos en México, qué tan raro, y no le encontraba mucho sentido, pero ahora cuando lo vivo acá, sí que me parece un día muy especial. Tengo que reconocer que a hoy yo no he podido hacer nunca el altar porque me cuesta mucho relacionarme con la muerte, ¿sí?
O sea, veo que acá lo celebran y lo ven como algo lindo, como algo emocionante. Yo vivo la emoción cuando voy a ver los altares y me despierta el apetito y me dan ganas de tomarme un trago y de celebrar, pero cuando yo ya estoy en la tarea y digo, bueno, ¿yo a quién le haría un altar? Me cuesta mucho trabajo, porque siempre he visto, y no sé si a alguien más le pase, veo la muerte como algo que tienes que superar, que te da mucha tristeza, pero tal vez como que la evado un poquito. Y acá la celebran. ¿Qué crees que hay que tener o qué le podemos decir a nuestra audiencia para no verla con tanto miedo y hasta para poderla celebrar de la manera como lo hacen ustedes acá en México? Pues mira, el principio básico de la tanatología es poder resignificar una pérdida. ¿Cómo la resignificas? O sea, ¿a qué te refieres con eso? A encontrarle un valor positivo ante tanto dolor, porque finalmente te digo, es un dolor. Entonces tienes que encontrar un rayito de luz, un rayito de esperanza que te diga, ok, estoy atravesando por esto, esto me duele, pero ¿qué de bueno puedo sacar de todo esto? Por ejemplo, una pérdida puede ser incluso cambiarte de un estado a otro. Yo, por ejemplo, tuve esa pérdida, ¿no? Los Vivo niños en ahora, México toda mi pérdida. vida, exacto, y te mudas a otra ciudad, tienes una pérdida, porque dejas atrás amigos, familia, estilo de vida, o sea, todo lo que tú conocías. Pero ¿qué de Sí, bueno puedo encontrar ante ese dolor que estoy viviendo? O sea, sí es algo emocionante porque finalmente estás en una aventura y vas a algo mejor, o es lo que tú esperas, algo mejor. Pero en el trayecto, pues duele. ¿Qué de bueno puedo encontrar? Pues a lo mejor encuentro que soy una persona más valiente que hace 2 años, porque tuve ese coraje, ese valor de mudarme con mi familia y de empezar, digamos, de cero. Entonces soy más valiente que antes. Ahí está la ganancia, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. ok. Los niños que han perdido tanto, han perdido sus amigos, su escuela, su mundo. ¿Y qué ganancia les podemos encontrar de eso? Ok, O sea, que no escuchen que solo es queja de, sí, es que la clase online, que es aburrido, que no sé qué. Pues claro, estar frente a una pantalla no es igual que estar junto a tus compañeros, que tener esta misma charla que estamos teniendo, hacerlo en un café es muy diferente. ¿Por qué? Porque claro. entonces yo puedo tocar a Yurley, yo te puedo tocar a ti y es diferente porque somos seres sensoriales, ¿no? Pero ¿qué podemos encontrar de bueno? ¿Qué cosa positiva nos ha dejado? Pues a lo mejor ya somos más hábiles en la tecnología. Antes ni siquiera teníamos la necesidad de hacer un Facebook Live. Y dices, no, pues no sé cómo se hace, no me interesa. Y en cambio ahora, pues lo manejamos de día a día, ¿no? Entonces, personas mayores incluso han aprendido a conectarse con tal de ver al nieto. Claro, es un poco, digamos, Entonces como creo que podemos encontrar muchas cosas positivas. de alguna manera es como dar un paso más allá, digo yo, de la resiliencia que se tiene, digamos, ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, más allá de, digamos, ser resiliente con la situación, es como de alguna manera buscar qué de positivo me trajo esa pérdida. Tú lo mencionabas ahorita, pasa, por ejemplo, y digamos que desde la neurociencia, un poco lo que le explica a uno es que a la final el cerebro, digamos, esos cambios que son de impacto, de sopetón, pues automáticamente qué va a hacer cuando tiene un cambio que viene tan de imprevisto, porque hay cambios, digamos, que se vienen venir o se va presentando el deterioro y es algo que se espera. Cuando de repente pasan cosas como el confinamiento, que es un cambio que no se espera, que un día te dicen chao y el otro ya no puedes volver a salir, pues al final entras en modo miedo. Entonces se disparan, obviamente, una cantidad de neurotransmisores que lo que hacen es que empieces a sentir ansiedad y después de la ansiedad entonces pasas a una depresión y de ahí para allá se van desencadenando muchas cosas. Tú lo mencionaste ahorita y en el tema de los niños, pues mucho más, se vive muchísimo más. Yo quería aprovechar para leerte aquí algún comentario porque está este chat de aquí a tope. Nos dice Jane Bonzo, dice, es una maravilla poder entender que la pérdida de un ser querido es dolorosa
y tu cerebro no comprende esta pérdida. Y la tanatología hace esto. Acabo de perder a mi esposo el 23 de diciembre y las sesiones con la tanatóloga me ayudaron a sacar mi enojo y mi frustración. Y él me enseñó a entender este proceso. Por acá tenemos otro comentario. Cristina, Cris tuvo la oportunidad también de acompañarnos acá en la ventana. Ella es instructora de Pilates. Dice, buenas tardes. Perdí a mi madre hace 2 meses y realmente nos hace mucha falta hablar más de la muerte, relacionarla de la mano con la vida, porque quedamos en un limbo, claro. Y el punto es este, que, digamos, tú lo mencionabas ahorita, y creo yo que muchos incluso nos basamos como en tranquila, ya va a pasar, pero digamos, y esto pues tal vez no lo puedes aclarar tú, ¿cuáles son esas digamos, como herramientas que tenemos a mano y que podemos ofrecerle a las personas que han experimentado una pérdida para que desde casa de alguna manera la puedan hacer más llevadera? ¿Qué crees tú? Mira, primero, no negar que duele, no negarte la oportunidad de decir, me está doliendo, tengo una pérdida y quiero expresarlo. Porque creo que lo primero que hace el ser humano es callarse y entonces retraerse. Y digo, me siento mal y me callo porque no quiero que me juzguen o no quiero que me digan nada ahorita, no quiero hablar del tema. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es hablarlo y darnos cuenta de que ahí está, que existe, que es real lo que estoy sintiendo y entonces poder decir, bueno, sí necesito ayuda, necesito sacar esto con palabras o escribirlo o hacer ver que me estoy sintiendo mal. A veces si no es fácil escribirlo, digo, hablarlo, puedes escribirlo, puedes hacer una carta, a lo mejor a la persona que ya no está, y en esa carta le escribes todo lo que tú sientas. A lo mejor estás muy enojado porque te dejó, porque se fue inesperadamente, porque, no sé, tenía una enfermedad y a tu parecer no se cuidó, porque todo esto es a tu parecer. Sí. Nadie te quiso hacer daño. O sea, la persona que murió no te quería hacer daño muriendo. No es contra ti, no era para ti. Las cosas sucedieron así. Entonces tú puedes hacer una carta y decirte ese enojo que sientes, esa frustración o el sentimiento que tú tengas, escríbele una carta. ¿Ibas a decir algo, Yur? Sí, hay muertes, digamos, que, bueno, uno nunca quiere que nadie se muera, ¿no? Pero digamos que hay muertes que uno está como más preparado y hay muertes que realmente te dan mucha ira y mucho enojo y que pueden pasar años y lo sigues sin comprender. Te pongo un ejemplo, o sea, es diferente cuando de pronto muere, te voy a poner 2 ejemplos míos. Un tío que está enfermo, que le está pasando muy mal, o una tía que sabes que ya está en cuidados intensivos y fallece y tú dices, bueno, está descansando. O sea, como que es más fácil que veas la parte positiva, ¿sí? Y que eso te ayuda a tener cierto grado de tranquilidad. Pero, por ejemplo, cuando muere un amigo que es joven, que está lleno de vida, que no tiene ninguna enfermedad, que uno dice, se pudo haber prevenido, fue una caída boba, o sea, y pasan años y sigues sin poder como desprenderte o decir adiós sin ese dolor o sin, ni siquiera con el dolor, sino con la ira de ¿por qué? O cuando inclusive a veces que vemos muertes de niños o accidentes que decimos, ay no, ¿cómo se vino? O sea, que despiertan como una ira diferente que no te da la tranquilidad o no tienes como la herramienta tan fácil para decir, ay sí, está mejor allá. Ahí también, ¿qué podemos aplicar? O sea, ¿qué podemos aplicar cuando definitivamente, digamos, la ira nos sigue y nos acompaña por años y no encontramos una justificación de por qué no está, si no estaba enfermo, si estaba joven, si tenía toda una vida por delante? O sea, ¿cómo y nos seguimos aferrando? Yo creo que ahí sí es importante buscar un tanatólogo para que te vaya guiando, porque esto es un traje a la medida. Cada quien reacciona de manera diferente y la pérdida es muy puntual. Entonces sí tendríamos que buscar un acompañante de tanatología que nos pueda llevar a sanar este duelo. Un duelo no sanado te va a ir arrastrando poco a poco hasta una depresión muy profunda.
¿no? Entonces, siempre hay que sanar cualquier duelo, por muy pequeño que sea. Así sea, para muchos es el duelo para una mascota y dicen, ay, por favor, era un perro, era un gato, era un pez. Ok, sí, pero era mi perro, mi gato, mi pez, ¿no? Mi compañero. A lo mejor soy una persona que vive sola y solamente tengo la compañía de este ser vivo y cuando se muere para mí es una tragedia. A lo mejor para ti no lo es, pero para mí sí lo es. Entonces, lo primero que hay que hacer es no desvalorizar la pérdida de nadie, porque a cada quien le duele diferente, claro. Una situación en particular. Pero además, Entonces, lo primero es no desvalorizar. Perdóname, corrígeme, y digamos, creo que a veces incluso se queda en el error, y ahorita que pones el ejemplo de las mascotas de, te compro otra, pero es que al final tú no lo sustituyes, ¿no? Tú no sustituyes una mascota por otra, al final tienes que hacerle todo un duelo y toda una despedida a la mascota que se fue y darte un tiempo como para sentar ese sentimiento y para poderlo entender y para poderlo transitar, y luego sí, si quieres, ya te enrolas en otra, pero es otra mascota, no es el sustituto, ¿no? No tenemos sustituto. No, no puedes sustituir un tío, no puedes sustituir un amor. El amor no se sustituye con otro. Eso Claro. es algo que tenemos que tener bien claro. No es un clavo saca otro clavo. No es, si troné con mi novio, pues me busco otro y ya no me duele. No, un clavo no saca otro clavo, eso es mentira. Un clavo es el hoyo más grande, punto. A ver, Belvi, ahí está esa frase desde hace un siglo, un clavo saca otro clavo. Para algo debe servir, para que la tusa sea más suave, para algo. Pero tienes razón, seguramente hay que hacer duelo, igual te tienes que, qué sé yo, tomar tu tequila, escuchar tu canción que te duela, pero siento yo que sí ayuda, como que no va a ayudar. No, no nos quites esa teoría, por favor. Pero bueno. No, bueno, te distrae. Es que es eso, te distrae de tu dolor, más no te quita el dolor. Bueno, y digamos, en el caso de las relaciones y las pérdidas o las separaciones y eso, que también aplica este tema, en ese caso, supongo yo que, bueno, que como dijiste hace un rato, cada traje a su medida, o sea, cada tema y cada tipo de duelo debe tener un tratamiento diferente y las personas que sencillamente sientan que no lo puedan manejar solos, pues deben buscar ayuda. Pero tengo entendido que también esto ayuda a trabajar uno también con la música para de pronto una persona que está enferma, que le queda poco tiempo de vida o que tiene un riesgo de muerte, también se puede preparar para que vea este tema de una manera más tranquila, porque pues positivo creo yo que no se puede ver realmente, pero sí de una manera más manejable o más tranquila, sin tanto miedo. Sí, puedes hacer una especie de testamento, se llama testamento de vida. Y entonces ahí tú escribes cómo te sientes ante tu propia muerte. ¿Qué te gustaría hacer o que hicieran si tú ya no estás? No es como un testamento como tal de yo le dejo mi anillo a él y mi collar a tal. No, no. Es un ¿qué quiero que hagan conmigo, con mis cosas, con mi cuerpo, cuando yo ya no esté? Y eso te va centrando en el... Sí, porque te cae primero un balde de agua fría y dices, es que claro, soy finito, me puedo morir hoy, mañana. Entonces, el hacer un testamento de vida te pone en sincronía de decir, es que la muerte puede suceder en cualquier momento y a cualquier persona, ¿no? Eso es como para hacer un ejercicio en donde te sitúas como un ser finito. Pero además, digo yo, Belvi, te conecta, pensándolo y escuchándote, te conecta con el sentimiento de autonomía, ¿no? Al final del día yo decido lo que tú dices, que quiero, sigo siendo autónomo, por más que esté enfermo, por más que sea, de repente en el caso que estamos hablando, que es de muchos enfermos terminales, me conecta con la autonomía de poder decidir qué quiero que pase, si quiero que en caso de alguna situación me prolonguen la vida, si quiero que cuando yo fallezca, que se haga con mi cuerpo, es todo eso, ¿no? Es conectarlo a uno con el sentimiento de autonomía y de que hasta el último minuto, pues soy dueño de mí, ¿no?
Correcto. Incluso Ok, ahí los enfermos terminales tienen los adolescentes que están en pleno uso de sus facultades mentales. En México sí pueden optar por seguir o no un tratamiento. Y fíjate qué duro es, porque siendo un adolescente están bajo custodia de sus padres y los padres claro. son los que deciden el tratamiento a seguir o no. Pero es la labor de los padres poder tener este acompañamiento tanatológico para decir, sí es cierto, está sufriendo, ¿por qué lo tengo que seguir esclavizando a esto? Entonces, el adolescente, ya a cierta edad, 17, 18 años, tal vez todavía no son mayores de edad, pero ya están muy cerca de serlo, sí se les tiene que dar la oportunidad de decidir qué tratamiento quieren tener y cuál no están dispuestos, porque finalmente los que van a llevar la carga, la consecuencia de ese tratamiento es el enfermo, no el familiar. Y es un sufrimiento tanto para el familiar el verlo, como para el mismo enfermo en su cuerpo tener el tratamiento, ¿no? Ok. Fíjate que yo tuve oportunidad de estar con niños enfermos de SIDA. ¿Por qué digo enfermos de SIDA? Porque ellos ya tenían la expresión de la enfermedad. Ellos no eran seropositivos, ellos tenían la enfermedad avanzada en su cuerpo. Cuando un niño nace con VIH, generalmente no pasa de la adolescencia porque el sistema inmune es tan comprometido que con cualquier cosa les deteriora aún más. Entonces ellos no se les considera solamente portadores o seropositivos, sino son enfermos de VIH. Y ellos eran muy pequeños, estaban en una edad entre, digo, había de todo, pero con los que yo veía era de 8 a 16, 17 años, y ellos sabían que en cualquier momento iban a morir. Y fue toda una experiencia de vida para mí, poder estar en contacto con ellos y ver la muerte a través de sus ojos, porque ellos estaban tan conscientes y tan plenamente aceptando esa trascendencia que iban a tener. Cuando uno de sus compañeros moría, todos salían al patio, encendían una vela y saludaban a la nueva estrella que se acababa de iluminar. Es muy Ok. duro, pero es muy real. Ok, eso te quería preguntar algo y ahí tocas, digamos, me conectas con algo que te quería preguntar y es lo siguiente. Entiendo yo, digamos que, bueno, el duelo como tal son varias etapas que se viven, ¿no? Entiendo yo que se pasa por el enojo, primero por la negación, ¿sí? Luego entra uno como en esa fase, en esa etapa de enojo, ya luego empieza uno como a asumir un poco, digamos, parte de lo que ha pasado hasta que finalmente lo acepta y digamos que se da casi por terminado esa etapa de duelo. Más o menos, ¿qué periodos puede durar un duelo? ¿En qué momento me doy cuenta yo que me quedé atascado? ¿Sí? Finalmente en esas sensaciones y que no logré superarlo, como para buscar ayuda profesional, era una cosa que te quería preguntar. Y dos, de repente me imagino yo que al hacer ese acompañamiento deben haber diferentes, digamos, como estrategias que utilices para cada una de esas etapas, ¿sí? Entonces, de repente algunas de las personas que nos pueden estar acompañando acá, que tienen que no, digamos, han estado como Jane acompañadas de un tanatólogo, como en el caso de ella, sino de repente como Chris, que no ha tenido, digamos, un acompañamiento de este tipo, que puede estar incluso en esa primera fase de negación, ¿sí? O incluso puede estar, digamos, en esa etapa de que ya afloran los sentimientos de rabia y de enojo. Digamos, ¿qué estrategias podrían ellas, así como aterrizadas a tierra, que pudieran poner en práctica para darle como curso precisamente a esa fase inicial de duelo que están atravesando? Bueno, mira, las etapas del duelo no son lineales como tal. O sea, puedes ir arriba, abajo, puedes regresar. O sea, no es como una fórmula, ¿no? De que Sí, primero tengo la negación, luego el enojo, después hago una especie de negociación, luego ya viene una depresión y finalmente lo acepto. No es tan lineal. Puedes a lo mejor ya estar aceptándolo y de repente, híjole, vuelves a negociar con un ser superior el por qué y vuelves a regresar, o sea, y puedes ir saltando de un momento a otro, no es algo lineal, sino hay una subida y bajada de todo esto, es como una montaña rusa. Generalmente un duelo
no hay como tal un tiempo en el que esté permitido tener un duelo o que si ya pasas de este tiempo, pues ya es un duelo no superado, no sanado, no. Pero sí hablamos de que alrededor más o menos de un año es cuando ya puedes estar empezando a aceptarlo, a superarlo, por así decirlo. Si ya ha pasado más de este tiempo y tú sigues con ese dolor tan palpitante, eso quiere decir que es un duelo que no está siendo trabajado, no lo estamos, no estamos sanando nosotros nuestra propia alma, ¿no? Alrededor más o menos de un año, pero no está nada escrito, o sea, no dura, o sea, si tienes un año y medio y ya estás mal, no, o sea, es alrededor más o menos de un año. Ok. Y para, digamos, esa fase inicial, digamos, ¿qué otras alternativas pudiera yo trabajar? Porque ahorita mencionaste incluso algunos rituales que son interesantes, el que hacen los jóvenes adolescentes con la vela, o de repente, digamos, otras alternativas. ¿Qué otras sugerencias podrías como ofrecernos precisamente para ayudar a transitar esa etapa? Mira, finalmente los funerales ayudan mucho a esto, ¿no? Ese es como darle la mano a la transición de, ok, ya no está y estoy viendo que ya no está y entonces lo estoy enterrando, entonces ya no está. Es como muy visual. En esta época que no podemos hacer eso, o en situaciones donde no tenemos como tal algo, alguien que enterrar, o Sí. cómo despedirnos, pues nos podemos basar en este tipo de rituales, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, prender una vela en donde yo esté, no importa que no esté en el lugar donde está sucediendo esto, ¿no? Por ejemplo, si es un familiar en esta época que murió en un hospital y yo no puedo estar ahí, yo no lo puedo velar, yo no me puedo tocar el féretro y decir adiós. Entonces, a mí me gusta mucho prender una vela y ofrecer una oración, lo que yo sienta, un deseo para que esta persona pueda trascender, para que pueda descansar. Si quiero llorar, lloro, si quiero gritar, grito. Si me sale mejor escribir una carta, le escribo. Si puedo poner la música favorita, su canción favorita, la pongo y entonces me pongo a cantar, incluso llorando, porque pues me está doliendo en ese momento, pero estoy cantando, estoy recordando y es una manera de honrar. Y voy a prender esta vela tantas veces como sean necesarias para yo sentirme mejor. Por ejemplo, en pérdidas de bebés en etapa gestacional, que muchas veces son en las primeras semanas de vida, pues no hay como tal algo que enterrar, ¿no? O algo a qué llorar. Entonces, algo muy bonito puede ser plantar una planta, una flor, ¿no? Una semillita, y entonces ahí haces un ritual, igual con una vela. ¿Por qué con una vela? Porque el fuego purifica. Entonces, al momento de encender esta ofrenda de luz, le estás dando luz a esta alma y estás al mismo tiempo purificando el dolor que tú sientes. Entonces, prendes una vela, plantas una planta y cada vez que ves que esa planta florece, pues está acompañando a esa persona o ese bebé, esa alma que ya no está contigo, pero que está impregnada en ti, ¿no? Tenemos diferentes rituales que podemos hacer dependiendo de qué cosa casa contigo, porque a lo mejor y me dices, bueno, pues a mí como tanto como plantar una planta, pues no me hace mucho sentido, pero pues podemos ver alguna otra opción, ¿no? Pero algo que a mí me gusta mucho es eso, plantar plantas y que esa planta cada vez que florece, pues ahí encuentro a la persona. Ok. Y es que justo, Belvi, ahora con esta situación del COVID, mucha gente ha perdido sus familiares, sus personas cercanas, y además de no poderlos enterrar con la misma tranquilidad, no los puede abrazar, no puede estar en sus últimas horas, todo es incertidumbre. Creo yo que ahora los duelos son un poco más complicados y las familias no se pueden desplazar, acompañar, ¿sí?, en el duelo. Y como tú lo decías ahorita, sí es cierto que cuando uno no va al entierro como tal,
es mucho más difícil para uno hacer el duelo, como que a veces es difícil y mucha gente le huye a estar en ese momento presencial del entierro, pero sí que es una forma como de desahogar rápidamente todas las emociones y de salir de ahí como renovado, ¿no? Como con otro aire, decir, bueno, ya se fue, hay que dejarlo ir. Pero a veces cuando no haces ese ritual que tal vez el que estamos acostumbrados es el doble de difícil. ¿Sí? Y siento que ahora todos hemos perdido a alguien cercano y que todos cuando pensamos en la muerte o pensamos en el virus, justo pensamos en eso, en que si nos da y si nos va muy mal, nos toque solos. Casi que nos da más miedo la soledad y el no estar acompañados que hasta el mismo proceso de me puedo morir y ya no voy a ver a nadie. Claro, hay una frase que dice hay que ser valiente para tener miedo. Y es cierto, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionas que están las personas lamentablemente falleciendo lejos o en hospitales o tal, hay un factor que está empeorando, por así decir, los duelos, y eso es la culpa. Cualquier duelo que se maneja una culpa o una sensación de culpa es más difícil de transitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos decían una persona que llevó a su familiar al hospital, pues se complica, fallece y tiene mucha culpa porque decía es que yo llevé a mi familiar al hospital, o sea, ¿qué tal que yo lo maté? Porque si lo hubiera mantenido en mi casa y con un mejor respirador o si le hubiera puesto un oxígeno aquí desde antes, tal vez no hubiera tenido que llevarlo al hospital y no se hubiera muerto allá y solo y tal. Pero pues la verdad es que aquí hay una cosa. No se vale tener culpa durante la muerte, sino más bien tener responsabilidad. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad de esa muerte? De cualquier muerte. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿De qué sí soy responsable? Yo no soy médico, yo no sé tratar esa enfermedad, yo no sé qué hacer. Entonces mi responsabilidad era llevarlo a una institución donde sí le dieran el tratamiento necesario. Entonces no es mi culpa que su cuerpo no haya podido soportar ese virus. Mi responsabilidad termina en donde empieza mi ignorancia, porque yo no sé hacer más que eso, ¿no? Entonces la culpa te genera una condena. Finalmente, la condena es estarte machacando en la cabeza, y si él hubiera, y si yo hubiera, y si no hubiera, y estás dándole vueltas en la cabeza, llenándote de una condena que no te corresponde, ¿no? Y tampoco le corresponde al médico, porque hay personas que dicen, es que el doctor me lo mató, ¿no? Y entonces lo condenan y lo culpan. No, a ver, espera, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del médico? Él lo intubó, lo atendió, hizo todo lo posible para mantenerlo con vida y aún así eso no prosperó. Entonces, bueno, hay que dar la oportunidad a esa persona de trascender. Ahora, el amor, yo creo que el amor trasciende a una persona física. O sea, el amor siempre va a ser y siempre va a estar, y esa persona siempre va a estar, aunque no esté en una materia corpórea, ¿no? Entonces, desde ahí es lo donde nos tenemos que aferrar, que agarrar. Ok. Por acá nos escribe Jane, dice, pero sí es importante siempre platicar esto antes de la muerte con tu familia. Todos nos vamos a morir y debemos decidir antes de irnos qué quieres que se haga, desde las claves del teléfono, cuentas de los hijos, funeral. Bueno, esto para el caso que estábamos hablando hace un ratito con respecto al tema de poder decidir. Pero creo yo incluso que en general a la final hablar del tema, ¿no? Porque lo mencionabas tú y muchas veces las personas cuando transitan todo este tema de despedir a alguien, finalmente suelen hacerlo muy solas, muy apartadas, por más que exista familia, por más que de repente, en el caso de que sea el papá o la mamá y tengan hermanos, como que cada hermano está viviendo el duelo a su manera. Entonces sí que vale la pena de repente buscar esa persona que pueda ser muy cercana,
con la que yo pueda hablar completamente abierto y decirle que es todo eso que siento, ¿ves? Porque muchas veces, claro, el tema de uno sentarse a escribir, que me parece además muy terapéutico, no todo el mundo como que lo hace o le ve tanta efectividad, ¿no? A veces el simple hecho de la persona que escucha el hecho de ponerle una mano en el hombro, de abrazarlo, como de finalmente ser compasivo con el otro, ¿no? Mostrándole que entiende el dolor, ¿sí? Eso creo yo que ayuda, ¿no? Aquí nos dice Jenny. Eso Perdón. iba. No, Lili, iba también a leer el comentario, si quieres léelo. Es que estamos todas como con la señal que nos llega unos segunditos después. Sí. Parece que nos quedáramos en silencio, pero en realidad es que nos está llegando la señal un poco después, por si los que nos están viendo ven que, y qué les pasó, se quedaron ahí congeladas o espantadas o están pensando en la muerte. No, es que la señal está llegando un poco tarde. Aquí Jem nos dice, yo después de que mi esposo falleció en el hospital, fui a agradecer a cada uno por estar a su lado en los últimos momentos y ellos fueron compañía. Y bueno, afortunadamente, digamos que hay personas que sí tienen como este sentimiento también de agradecimiento y lo que tú decías, Belvi, cuando los sentimientos son en el amor, tal vez es más fácil salir adelante que cuando los sentimientos son más del lado de la ira o más del lado de la culpa. Sí, porque definitivamente sí nos quedó claro hoy que la culpa no nos va a ayudar para nada nunca a sanar ese sentimiento en ningún tipo de duelo, ni en los que hablábamos al inicio, en los duelos tal vez de un bebé o de un embarazo, de pronto de una relación, de pronto de una amistad, de pronto de un cambio. O sea, siempre si nos quedamos en el sentimiento de culpa, de ira o de lo hice bien o mal, seguramente no vamos a salir a flote y si lo damos en el sentimiento de agradecimiento y amor, seguramente va a ser más fácil para nosotros poder como seguir adelante pues con todos los procesos, ¿no? Igual siempre decimos, lo único seguro que tenemos es la muerte, pero ¿qué hay más allá? O sea, también ustedes estudian, bueno, ¿y qué pasa con los que fallecen? Hay estudios porque de paso la tanatología científica han hecho estudios o tienen conocimiento de qué puede pasar, o sea, de cómo ver de una manera bonita el ir y trascender, o el ya no estar aquí presente o físico. No exactamente, o sea, como si esto es más científico, no tanto como del tipo de medium, sino, sí, Oye, o sea, no es tanto así como vamos a ponernos en contacto, no. Ajá. Pero sí es buscar ese sentido, ¿no? Yo creo que lo importante es tener un sentido de vida, que la persona tenga un sentido de vida, que tú puedas encontrar tu propio sentido de vida y así te van como cayendo cosas. Entonces, cuando tú estás mentalmente preparado para afrontar tu propia muerte, puedes estar más preparado para afrontar la muerte de alguien más. No estoy diciendo que sea sencillo o más sencillo, no. Pero sí hablar desde muy pequeños de encontrar un sentido de vida. Vamos, el sentido de vida puede ir cambiando muchas veces, ¿no? Exacto. Entonces, el que tú estés consciente de esto y sea un tema que se aborde de manera normal, creo que eso es lo que te va llevando a que cuando esta persona o alguna persona muere, tú sepas que cumplió con la mayor parte de las expectativas que quería, que tuvo un sentido de vida pleno, que cumplió con eso y entonces dices, bueno, pues si ya lo había cumplido, tal vez ya no era el momento de estar aquí, porque todos venimos a cumplir una misión, todos tenemos un sentido de vida. Entonces, cuando esta línea se termina porque ya la cumplimos, pues podemos trascender. Y entonces eso también nos ayuda a nosotros a decir, bueno, tal vez si era una persona que quería, por decir algo, continuamente estar en, no sé, deportista y era maratonista y triatlones y tal, en el momento en que esa persona
fallece, tú dices, bueno, el sentido de esa persona era hacer ese tipo de deportes y la vivió hasta el último momento y la disfrutó y lo pudo lograr y pudo hacer varias cosas. Entonces, como que a ti esa tranquilidad te da de decir, no le quedó algo pendiente, por así decirlo, ¿no? Eso me conecta con la Entonces, frase como, de Nietzsche que dice que el que encuentra un por qué vivir siempre encontrará un cómo, ¿no? Es un es poco, correcto. exacto, el sentido de vida tiene que ver con eso que a la final hace que valga la pena estar acá, ¿no? Que creo que parte, Exacto. digamos, bueno, a mí que me gusta en ocasiones recomendar libros, vale la pena de pronto para las personas que les interese El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, que es precisamente quien trabaja todo este concepto del sentido de la vida, ¿no? Que es una persona, un neurocientífico que fue llevado a los campos de exterminio nazi y pues lamentablemente al no tener medicinas no tenía forma de ayudar a sus amigos que estaban allí con él y pues la única forma de ayudarlos era a través de la compañía y a través incluso de darles su comida. Y entonces finalmente él habla del sentido de la vida porque se volvió su sentido de vida el poder acompañarlos hasta el final, ¿no? Sí, tiene que ver un poco Claro, con eso. Oh, por Dios. y él, bueno, estaba en una situación extrema, ¿no? En un campo de concentración y sobrevivió y no cedió ante la depresión que sentía, ante la frustración, porque la forma más fácil de acabar con tanto dolor era el suicidio. ¿Y cómo lo hacían? Pues se aventaban contra las rejas electrificadas y entonces ahí se acababa todo ese sufrimiento, ¿no? Entonces él encontraba un sentido más allá, decía, no, pero yo tengo que esperar, o sea, este no es mi momento, yo tengo más cosas que hacer. Y te lo dice una persona que estaba al límite de la vida, o sea, Sí, la habían llevado al extremo. Y finalmente nosotros cuando nos encontramos al extremo de algo, es cuando sacamos la fuerza del sentido de la vida. así Y es. es impresionante hablar con alguien que ha tenido pues estas experiencias, ¿no? También yo tuve la experiencia, conozco a una persona que estuvo en un campo de concentración, es un biólogo que trabaja en el Instituto Politécnico Nacional, es una eminencia, tiene muchas plantas registradas con su nombre, el profesor Rendowski, Jerzy Sí, Rendowski, y él, wow, hablar con él, yo hablaba con él cuando yo era adolescente, y la verdad es que sí te deja una experiencia de vida distinta, porque dices, bueno, no me puedo estar ahogando en un vaso de agua cuando esta persona ha ha sobrevivido a un pasado. campo de concentración y sigue feliz por la vida y tiene una hija y da todo por ella. Y entonces él encuentra el lado positivo a todo. ¿Y cómo no le vas a encontrar el lado positivo a todo después de una experiencia tan extrema, ¿no? Tan fatal. Sí, Entonces es cuando dices, digo, no es que menosprecies tus propias pérdidas, no, por supuesto, pero sí te da un poquito de inspiración de decir, creo que estoy ahorita exagerando un poquito y podría trabajarla un poco más. y mira que alguna vez escuché, bueno, de escuchar una conferencia, a mí ya lo había dicho en algún momento, esto es un tema que me apasiona mucho, pero escuchando en alguna conferencia, digamos, para los que creemos en el tema de la reencarnación, entonces se dice, por ejemplo, que esa emoción que tú conservas en el momento de morir, casi que la llevas tu siguiente vida, ¿sí? Vida. Uh-huh. Por eso es importante, digamos, ese momento de morirnos en paz. Entonces, esta persona que está dictando la conferencia incluso decía, hombre, por una experiencia de vida propia y un poco también, digamos, era el tema de, hey, si en este momento sé que ya estoy hice todo lo que tenía que hacer para luchar, ya estoy en las últimas, ya no puedo hacer nada, pues de alguna manera como apelar a lo que se apela cuando uno medita, que es como apelar a la respiración y digamos, a la aceptación de ya no hay nada que hacer, o sea, finalmente ya fue, ¿sí? Entonces, en el momento en que uno acepta, se va más tranquilo y pues la posibilidad cuando reencarnas, de alguna manera que sea más tranquilo, pues esto digo para los que nos gusta el tema de la reencarnación, ¿sí? Es un poco como lo que escuchamos. Claro. Pero bueno. Entonces, Sí, bueno, al final, siento que también es un poquito, siempre hemos hablado, y sobre todo acá en la ventana,
de replantear nuestras creencias y de cambiarlas y de no casarnos con las creencias pues que traemos de nuestra vida o de la sociedad. Y siento que esto es también puede ser una herramienta para trabajar la muerte o el que te va en paz, y es que lo trabajes como una creencia, ¿no? Como una creencia diferente, que saques de tu cerebro esa creencia, digamos, religiosa o del miedo, y que la vuelvas una experiencia para la cual estás preparado. Entonces siento que puede también ser una buena herramienta de trabajarlo como una nueva creencia que debo pues crearla y formarla y trabajarla, y que no sea un tema de pues me tocó y sé que me va a tocar. Y todos sabemos que nos va a tocar, pero nadie trabaja en eso a tiempo, ¿no? Claro. Digamos que trabajamos en eso cuando no lo podemos manejar o cuando estamos en un mal momento. Y debería ser algo que trabajemos como trabajamos otras áreas de nuestra vida. Ok, de acuerdo, Sí, estoy de correcto, acuerdo. que todo sea tan natural, un tema tan natural y tan normal como el de la nutrición, como el deporte, como cualquier otro tema, ¿no? Sí, como la motivación, como sí, tienes razón. Y bueno, a trabajar en eso. Entonces creo que, miren, conseguí después de esta charla una muy buena herramienta para trabajar mi miedo con la muerte, porque yo te lo reconocí al inicio que sí le tengo miedo, que no, nunca la he trabajado, y que me duelen mucho todavía mis pérdidas, pero sé que es algo que sí se debe trabajar y que hay que ponerle entereza también y hacerlo como nunca, por lo menos a mí se me hubiera ocurrido que sea un tema para hablar en familia o para hablar con los hijos, porque uno dice, ay, no, todavía estoy joven, ¿no? O mis hijos todavía están pequeños, pero fíjate que uno nunca sabe qué puede pasar, y tenemos que trabajarlo desde el punto de que sea un tema familiar interesante, bonito y en paz. Sí, sobre todo con Así los es. niños, porque muchas veces, o por ejemplo aquí en México, era muy dado a que el niño no vaya al entierro, que el niño no se entere porque está chiquito y pobrecito le va a hacer daño. ¿Por qué le va a hacer daño? O sea, esto es muy normal. Los niños tienen que saber, el niño tiene derecho a saber a dónde se fue el tío, el abuelo, el amigo, el perro. Tiene Pero todo el además, derecho porque lo conoció. claro, y explicárselo bien, ¿no? Porque muchas veces se queda en que se fue al cielo y el niño se queda esperando a ver cuándo regresa del cielo. O sea, es un poco Claro, a lo mejor se fue en un complicado. avión. Cuando te vas en un Sí, avión, te vas en el cielo, o sea, te vas por el cielo. Entonces, así se es, fue de viaje seguramente cuando regresa. Entonces, hay que así ser es. muy claros, no crudos, sino muy claros, muy reales, ¿sí? Ok. Para explicarle eso. Los niños tienen todo el derecho de saber a dónde se fueron las personas que ya no van a regresar. Entonces, ¿sabes qué? Pues se murió. O sea, esa es una realidad, se murió, ¿no? Y ya si Así después, en base a tus creencias, le das otra interpretación, a lo mejor ahora ya es una estrella, o a lo mejor vamos a hacer un ritual, no sé, algo ya diferente, bueno, ya dependerá de cada familia y de cada creencia, ¿no? Pero de así es. principio los niños tienen el derecho de saber qué es lo que pasa. Ok. Belvi, interesantísimo el tema, de verdad que creo que nos aclaraste primero muchas inquietudes con respecto al asunto, nos lo acercaste además, digamos que las personas sepan que hay personas como tú que son especialistas a acompañarnos en estos procesos cuando sentimos y así nos lo sintamos que queremos evolucionar en él de una manera más rápida, ¿no? Gracias por las pautas, porque de verdad que sí nos das muchas pautas que vale la pena llevar a tierra, que a la final se llaman pautas, se llaman rituales, se llaman como lo queramos llamar, pero al final son despedidas simbólicas que ayudan mucho a transitar las pérdidas, ¿vale? Entonces quiero agradecerte un montón por toda tu ayuda. Y bueno, por habernos acompañado en este espacio. De verdad que, como te dije hace un rato, tienes este chat aquí a tope, la gente comentando, pero pues creo que es un tema bastante interesante, ¿vale? Sí, hay mucho de Yur, dónde te estás quedando sacar. Que me estoy quedando. congelada. Te Ay, dejamos callada, Yur, eso es eso es impresionante. buenísimo en mí, o sea, que yo esté callada, si ven que yo no sabía el tema. Bueno, no Así, sé, creo que es internet también.
Pero bueno, quería agradecerte, muchas gracias. Obviamente siento que nos faltó tiempo porque tocamos muchos temas y todos dan para una ventana. Pero me encantó la manera como, digamos, nos lo hiciste sentir, porque veo que lo ves con mucha paz y así mismo lo tomamos. Un tema muy lindo. Y bueno, gracias a Dios tenemos en el mundo gente como tú que se dedica a especializarse en estos temas poco comunes, pero que nos ayudan un montón y que son obviamente básicos para la vida de todos. Así que te mando un abrazote, te agradezco mucho tu tiempo, que seas tan generosa de compartir tus conocimientos y bueno, nos falta el área de pastelera que otro día haremos aquí algo. Claro, hasta podemos hacer un tutorial. Hagamos un tutorial de hacer pasteles, son deliciosos. Sí. Lili, Sí, ¿estás en...? ese ya es un hobby y para mí es un hobby, un trabajo, un ingreso, un todo. O sea, cuando yo me encuentro en una situación, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir y puedo resignificar y puedo sacar los sentimientos que tengo a través de eso, pero lo que más me ayuda, la verdad, es hornear. Cuando me siento triste, cuando me siento feliz, cuando me siento enojada, cuando me siento frustrada, con cualquier sentimiento, yo prendo el horno y listo. Entonces mi horno está prendido siempre. Para los que te conocemos también, porque aprovechamos y probamos. Para los que no nos va tan bien claro. en la... Lili, está silenciada. Es que Lili no quiere hablar desde hace... No, que acá está tu sobrina Gabriela haciéndole propaganda a tus cupcakes, que dice que además haces pasteles muy ricos y creativos. Sí, me encantaba el comentario, porque Belvi hacía un comentario sobre los partos o sobre la muerte y ella, y los pasteles, y los pasteles, y los pasteles están buenísimos. Así que bueno, se nota que ella es la que... Mis fans son los niños. Sí, lo sé. Sí. Liz, de nuevo, con el micrófono prendido, tal vez te escuchamos mejor. Belvi, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, ¿vale? Te mando un abrazo al corazón y gracias por tu compañía. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, no, iba a pedir... Bueno, acá en México decimos que nos apapachamos. Sí. Ok, nos apapachamos. Ahorita cuando ya nos despidamos con Yur, voy a dejar el banner con tus datos para las personas que de repente estén interesadas en contactarte, ¿vale? Entonces, Belvi, nuevamente gracias. Nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron y gracias a ustedes por la invitación. Ok. Bueno, Yur, interesantísimo, Belvi, de verdad, mucho por aprenderle. Un sol de mujer, por acá voy a dejarles a todos el banner con la información por si la quieren contactar. Nuevamente a todos, gracias por estar acá, por compartir este espacio. Un abrazo al corazón para todos, Yur, me encantó verte. Gracias, Lili. ¿Sigues congelada? En serio, no, pero yo las escucho perfecto. Bueno, ahí están las redes de Belvi y también están nuestras redes, que también quedamos a sus órdenes. Espero nos sigan acompañando todos los jueves y que también nos sigan en nuestras cuentas. Y a la vez, si necesitan información de nuestros invitados o quieren estar en una ventana con nosotros, pues también nos pueden escribir. Bueno, un abracito, Yur. Chao, chao. Gracias, Lili.